Tema 24. Tengo que decir que no me apetece una mierda hoy estudiar. Y digo, a ver si grabando un vídeo me esfuerzo un poquito a hacerlo, porque no me apetece nada. A ver, introducción. Como siempre, son muchos los autores que hacen referencia a la importancia de las matemáticas. Entre ellos podemos destacar a Gell-Mann, quien dice que es la ciencia de lo que podría haber sido o podría ser, así como de lo que es. Lo que desde un punto de vista educativo puede hacer referencia a este mismo, puesto que difiere aquel niño que pasa, que podría ser si no hubiera pasado por el proceso educativo, al que es una vez terminado este. La Ley Orgánica 3/2020 de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 del 3 de mayo de Educación, LOE en adelante, LOE consolidada, establece en su artículo 18 la nueva organización de etapa, las áreas que conforman la educación primaria, entre las cuales se encuentra la de este tema, es matemáticas. Además, en su artículo 16 establece la finalidad de la educación primaria, que es la de facilitar los aprendizajes de expresión, comprensión oral, la lectura, la escritura, el cálculo, las nociones básicas de cultura, los hábitos de convivencia, estudio y trabajo, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad, con la finalidad de lograr una formación integral que contribuya al pleno desarrollo del alumnado, así como a prepararle para cursar con aprovechamiento la educación secundaria obligatoria. Continuando con la legislación y con esta área, nos encontramos con el Real Decreto 984/2021 del 16 de noviembre por el que se regula la evaluación y la promoción de la educación primaria. En su artículo 3 establece que se señala que se tomarán como referente los elementos del currículo así establecidos en el Real Decreto 126/2014 de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la educación primaria. Luego, por su parte, en el Decreto 89/2014 de 24 de julio del Consejo de Gobierno, por el que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la educación primaria, se encuentra los contenidos y estándares de aprendizaje evaluables orientativos desde el Real Decreto 984/2021 relacionados con los bloques de contenido que se tratarán. Y aquí pone que son geometría y bloque 3 geometría y bloque 5 bloques de contenidos comunes, procesos, métodos y actitudes en matemáticas. Vale, ahora, eso ya no lo tenemos que saber, pues así. Evolución de la percepción espacial en la educación primaria. Porque no sé si lo he dicho, es el tema 24, evolución de la percepción espacial. Las dos teorías psicopedagógicas que más ideas han aportado a la evolución de la percepción espacial han sido la escuela piagetiana y la de los esposos Van Hale. Mi hermano. Vale, el modelo de Jean Piaget, porque hemos dicho que uno de los que destacaba era la escuela piagetiana. La noción de espacio es una de las categorías básicas correspondientes al desarrollo de la inteligencia en el niño. Desarrollo de la inteligencia. La noción de espacio es una de las categorías básicas correspondientes al desarrollo de la noción. La noción de espacio es una de las categorías básicas en el desarrollo de la inteligencia del niño. Piaget distingue entre percepción
que define como el conocimiento, un cono con una C, de objetos resultante del contacto directo con ellos, y representación, comporta la evocación de objetos en ausencia de ellos. Vale, o sea, Piaget distingue entre, por un lado, percepción, que es el conocimiento de los objetos resultantes de manera directa, de contacto directo con ellos, y representación, que es comporta la evocación de objetos en ausencia de ellos, cuando no están. Vale, percepción y representación. Esto dentro de la noción espacial. De la noción de espacio. Vale, las capacidades de percepción del niño se desarrollan hasta los 2 años. Periodo sensorio-motor, mientras que la capacidad de representación, construcción de imágenes espaciales, comienza hacia los 2 años. O sea, la capacidad de percepción del niño se desarrolla hasta los 2 años, y después la representación y construcción de imágenes espaciales. Vale, o sea, las capacidades de percepción se desarrollan hasta los 2 años, y posteriormente la de representación y construcción, voy a dibujar, la construcción, ¿vale? Construcción de imágenes espaciales. Y en la mayoría de los casos es perfeccionada a partir de los 7 en adelante. Vale, o sea, vamos a ver. La noción de espacio es una de las categorías básicas para el desarrollo de la inteligencia en el niño, ¿vale? Piaget distingue entre percepción, que la define como aquello que se puede, el conocimiento de los objetos que se pueden tocar directamente, resultante del contacto directo con ellos, y la representación, comporta la evocación de los objetos en ausencia de ellos. Y luego, la capacidad de percepción del niño se desarrolla hasta los 2 años, y posteriormente la de representación y construcción de imágenes espaciales. Y en la mayoría de los casos es perfeccionada a partir de los 7 años en adelante. Vale. ¿Qué es el periodo de operaciones concretas? El de los 2 años es preoperacional. Y el de los 2 años, sensorio-motor, corazón y un motor. Vale, en cada uno de estos estadios, Piaget distingue además una progresiva diferenciación de propiedades geométricas. Primero, tenemos las topológicas, independientes de la forma o el tamaño, como son proximidad, proximidad, separación, ordenación, cerramiento, continuidad, independientes de la forma o del tamaño, como proximidad, separación, ordenación, proyectivas, la capacidad del niño para predecir qué aspecto presentará un objeto al ser visto desde diferentes ángulos, y euclídeas, relativas a tamaños, distancias y direcciones. Tamaño, distancia y direcciones que conducen a la medición de longitudes, ángulos, áreas, etc. ¿Vale? Topológicas, que independientes de la forma o del tamaño, como la cercanía, la ordenación. Proyectivas, que las proyectivas predecir qué aspecto va a tener un objeto después de verlo desde diferentes ángulos, y euclídeas, respectivas al tamaño,
tamaño, distancia y direcciones. A los tamaños, distancia y direcciones que conducen a la medición de longitudes, ángulos, etc. ¿Vale? Topológicas. Voy a dibujar un topo. Topológicas. Independiente de la forma y del tamaño, como la ordenación, la proximidad. Luego, proyectivas. Proyectivas, que es poder ver, que se imaginen, ¿no? La capacidad del niño para predecir qué aspecto tendrá un objeto después de observarlo desde diversos ángulos. Y euclídeas, relativas al tamaño, distancias y direcciones que conducen a las áreas, a los ángulos, etc. Vale, continuando con este autor, con Piaget, la noción de espacio se construye paulatinamente en el niño siguiendo el orden que parte de las experiencias. Primero topológicas, luego proyectivas y luego euclídeas. Es decir, que la noción de espacio pues, se hace de manera paulatina, pues, siguiendo el orden que parte de las experiencias topológicas, proyectivas y euclidianas. En un primer momento, el espacio del niño se reduce a la posibilidad que le brinda su capacidad motriz. A partir de los 2 años, las relaciones espaciales más sencillas se expresan mediante palabras como arriba, abajo. Posteriormente distingue líneas curvas de rectas y figuras largas de cortas, entre otras. Entonces, en un primer momento, el espacio del niño se reduce a la posibilidad que le brinda su capacidad motriz. Pues si tiene más capacidad motriz, pues tendrá más noción espacial, y si tiene menos, pues menos. A partir de los 2 años, las relaciones espaciales más sencillas se experimentan mediante las palabras arriba, abajo. Posteriormente distingue las líneas curvas de las rectas, las largos de los figuras largas de cortas, entre otros. Vale. Entonces, veamos. La noción de espacio es una categoría básica para el desarrollo de la inteligencia del niño. Piaget distingue entre percepción, aquellos objetos que podemos ver y tocar directamente, de la representación, evocar objetos que no están. Las capacidades de percepción del niño de percepción del niño se desarrollan hasta los 2 años, que es el periodo sensoriomotor, y a partir de esta edad, en el periodo preoperacional, se desarrolla la capacidad de construcción, la capacidad de representación y construcción de imágenes espaciales, y la mayoría de ellos no las perfeccionan hasta los 7 años, en el periodo de las operaciones concretas. En cada uno de los estadios, Piaget distingue además una progresiva diferenciación de propiedades geométricas, las topológicas, que son independientes de la forma o el tamaño, como son la proximidad, el orden. Luego proyectivas, ¿no? Proyectivas, sí, que la capacidad del niño de decir cómo va a ser un objeto después de verlo desde diferentes ángulos. Y euclídeas, que atienden a tamaños, distancias y direcciones con las cuales puede hacer pues, la medición de áreas, de ángulos, etc. Continuando con este autor, la noción de espacio se constituye de forma paulatinamente en el niño, siguiendo el orden de sus experiencias, pues, topológicas, proyectivas, euclidianas,
y en un primer momento el espacio se limita a sus capacidades a su capacidad motriz. A partir de los 2 años empieza a hablar, ¿no? Las relaciones espaciales, no, a partir de los 2 años es lo de arriba, abajo, y luego posteriormente distingue entre líneas curvas de rectas, figuras largas de cortas, entre otras, ¿vale? Luego, alrededor de los 6 años, los conceptos topológicos, es decir, los que no atienden a forma y tamaño, comienzan a transformarse en conceptos proyectivos, que son los de mirar desde diferentes ángulos, que le permiten la construcción de una geometría del espacio exterior al niño. La construcción de una geometría del espacio exterior al niño. Así, las transformaciones proyectivas permiten al niño visualizar los cambios que sufren ángulos y longitudes en la representación del objeto observado. Vale, entonces a los 6 años pasa de topológicas a proyectivas, que le permiten la construcción de una geometría del espacio exterior al niño. Así, las transformaciones proyectivas permiten al niño visualizar los cambios que sufren en los ángulos y longitudes en los objetos que está observando. Paralelamente a los conceptos proyectivos, los conceptos topológicos se transforman también en conceptos euclidianos. A la vez que surge lo proyectivo, surge lo de euclidiano. Perciben los objetos como móviles y no estáticos. Hacia los 9 años desarrolla la capacidad para representar la perspectiva de un cuerpo. A partir de los 11 puede dibujar correctamente el desarrollo de un cubo. Así como operar mentalmente con figuras. Operar mentalmente, me estoy haciendo los dibujitos evidentemente, con figuras. Vale. Según Piaget, la base del conocimiento matemático se encuentra en el proceso reflexivo que el niño hace al actuar sobre los objetos de su entorno. Por ello, cabe resaltar la importancia que tiene la percepción, la intuición y las experiencias vividas por el niño en la configuración de sus conceptos espaciales. Entonces, hacia los 9 años puede representar un cuerpo, la perspectiva de un cuerpo. Hacia los 11 años es capaz de dibujar un cubo, así como operar mentalmente con figuras. Según Piaget, la base del conocimiento matemático se encuentra en el proceso reflexivo que el niño hace al actuar con su entorno, ¿no? Con los objetos de su entorno. Por ello, cabe resaltar la importancia que tiene la percepción, la intuición y las experiencias vividas por el niño en la configuración de sus conceptos espaciales. Pues eso, que es muy importante lo que perciben, la intuición y las experiencias vividas. Ah, tiene un rabito. Ahora, el modelo de Van Hale. No sé si se dice así, Van Hiele, Hiele. Su teoría considera que el aprendizaje de la geometría
se hace pasando por unos determinados niveles de pensamiento y conocimiento. ¿Vale? El aprendizaje de la geometría se hace pasando por unos determinados niveles de pensamiento y conocimiento, cuyas características son: en cada nivel se debe crear unos objetos de manera que las relaciones entre estos se conviertan en los objetos del siguiente nivel, existiendo así un progresivo ascenso en abstracción y complejidad. ¿Vale? En cada nivel se deben crear unos objetos de manera que a través de ellos puedan llegar a los del siguiente nivel, existiendo así un progresivo ascenso en la abstracción y complejidad, que los niveles son secuenciados y que no son dependientes de la edad. Vale. Que están basados en las experiencias, en la experiencia geométrica que influye en la progresión de niveles, y la comunicación ha de ser adaptada a nivel del niño para no crear fallos en la misma. O sea, vale, la teoría Van Hale considera que el aprendizaje geométrico se hace pasando por unos determinados niveles de pensamiento y conocimiento, cuyas características son: en cada nivel se deben crear figuras que permitan a través de ellas elaborar las del siguiente nivel, que los niveles son secuenciados, que no dependen de la edad, que están basados en las experiencias geométricas que influyen en el paso de niveles, en la progresión de niveles, y que se debe emplear un vocabulario que se adapte al niño para no crear fallos. Estos niveles se denominan de la siguiente manera. Aquí tienen nombre. Qué bien. Nivel 0, visualización. Los objetos de pensamiento son formas y se conciben según su apariencia. Siendo los productos del pensamiento clases o agrupaciones de formas que parecen ser similares. Nivel 1. Vale, nivel 0. Los objetos de pensamiento son formas. Vale, los objetos que piensan son formas y se conciben según su apariencia, siendo los productos del pensamiento clases o agrupaciones de formas que parecen ser similares. Esa última parte paso. La visualización. Los objetos del pensamiento son formas y se conciben según su apariencia. Punto. Nivel 1. Análisis. Dibujo una jeringuilla. Los objetos de pensamiento son clases de formas en lugar de formas individuales. Y los productos de pensamiento son las propiedades de las formas. Vale. Los objetos de pensamiento, ¿vale? Lo que se piensa, son clases de forma. Son clases de formas. Y los productos de pensamiento son las características de las formas. ¿Vale? Visualización. Los objetos de pensamiento son formas y se conciben según su apariencia. Y después nivel de análisis, que se hace los objetos de pensamiento se clasifican, ¿no? Son clases de forma. Son clases de formas, o sea, que hay diferentes formas, y los productos de pensamiento son las características de las formas. Joder, no es complicado ni nada esto. Nivel 2. Ordenación o clasificación. Los objetos de pensamiento son las propiedades de las formas, como antes, y los productos de pensamiento son las relaciones entre las propiedades de los objetos geométricos. Vale, o sea, tenemos que hablar todo el rato de objeto de pensamiento, cuál es el objeto de pensamiento y cuáles son los productos de pensamiento. En la primera, objeto de pensamiento son las formas y los productos de pensamiento son las clases de formas similares.
Vale, entonces nivel 0, visualización, objeto de pensamiento son las formas y se conciben según su apariencia, y el producto de pensamiento son las clases en formas que parecen similares. Después análisis, que los objetos de pensamiento los objetos de pensamiento son son clases de formas, ¿vale? Y los productos del pensamiento son las características de las formas, las propiedades de las formas. Después, en el nivel 2, ordenación, los objetos de pensamiento son las propiedades de la forma, lo anterior, y los productos de pensamiento son las relaciones entre las propiedades de los objetos geométricos. Ahora, nivel 3, deducción formal, los objetos de pensamiento son las relaciones entre las propiedades de los objetos y los productos de pensamiento son sistemas axiomáticos para la geometría. Vale. Nivel 0, objeto de pensamiento. Son formas y se conciben según su apariencia. El producto de pensamiento son clases según su apariencia, o sea, formas que parecen ser similares. Nivel 1 tenemos el nivel análisis, que objeto de pensamiento son las clases de formas y el producto de pensamiento son las propiedades de las formas. Luego, nivel 2, ordenación, el objeto de pensamiento son las propiedades de las formas y los productos de pensamiento son, nivel 2, son las relaciones entre las propiedades de los objetos geométricos. Luego, nivel 3, deducción formal. Los objetos de pensamiento son las relaciones entre las propiedades de los objetos, y los productos de pensamiento son los sistemas axiomáticos para la geometría. Y por último, menos mal, nivel 4, rigor. Los objetos de pensamiento son sistemas axiomáticos y los productos de pensamiento son comparaciones entre sistemas axiomáticos. Es el desarrollo de la creatividad. Vale. Nivel 0. Formas según su apariencia, o sea, objetos de pensamiento, formas según la apariencia, productos de pensamiento, agrupaciones de formas que parecen similares. Nivel 1, análisis, los objetos de pensamiento son las clases de formas, los productos de pensamiento son las propiedades de las formas. Nivel 2, ordenación, el objeto de pensamiento son las propiedades entre las formas, ¿no? El objeto de pensamiento son las propiedades de las formas y los productos de pensamiento son las relaciones entre las propiedades de los objetos geométricos. Nivel 3, que es el representativo, no, deducción formal. Deducción formal, los objetos de pensamiento son las relaciones entre las propiedades de los objetos y los productos geométricos son los axiomas, los sistemas axiomáticos para la geometría. Y luego el nivel 4, rigor, el objeto de pensamiento son los sistemas axiomáticos y los productos de pensamiento son la comparación entre los sistemas axiomáticos y se desarrolla la creatividad. Vale. Y lo voy a dejar aquí para mañana. Not bad.